por recibirnos en este espacio. Mi nombre es Milagros Cosentino y nada, queríamos hacer unas preguntas para elegizar. ¿Te parece si arranco con una breve biografía? Y bueno, dale. Bueno, Francisco Estrada trabaja en la Cámara de Diputados desde 1989, es profesor universitario de Historia. En el ICAP ha dado clases en la Diplomatura de Estudios Avanzados en Gestión Parlamentaria y dicta el curso de Introducción al Análisis de la Escena Parlamentaria. Ha colaborado en diferentes instancias de capacitación y en el programa de Diputados Te Visita. Yo primero quiero agradecerles mucho este espacio, felicitarlos también. Creo que generar ámbitos y oportunidades para la reflexión acerca de los temas legislativos, acerca de la cultura parlamentaria, como le hemos llamado en algunos lugares, me parece que es fundamental en todo momento y en estos tiempos en particular es clave porque, bueno, nos permite seguir poniendo en valor uno de los poderes fundamentales del régimen democrático, del Estado de Derecho, de la vida republicana, ¿no? Entonces, me parece que la iniciativa de ustedes es muy valiosa. Eso en primer lugar. Bueno, muchas gracias. Bueno, la primera es ¿cómo definirías tu labor en el Congreso? Bueno, ha ido variando por las propias características y, y bueno, son muchos años, ¿no? Ya. Así que fue cambiando bastante. Pensá que cuando yo empecé, por ejemplo, había una máquina eléctrica que tenía una pantallita muy chiquita en la que como un display muy chiquito, y ese donde se veía lo que uno tipeaba, era un renglón que se veía, ¿no? Entonces eso Ujú. después era como una pequeña memoria que cargaba ese texto, nosotros le dábamos después apretábamos una tecla y se imprimía la hoja, era una máquina de escribir con un display. O Claro. sea, yo arranqué en esa época, imagínate los cambios que hemos vivido, pero como yo además tengo mi actividad, tengo una actividad complementaria, que es la de documentalista, digamos, realizador audiovisual y dramaturgo. También en su momento, y acompañé a mi padre en el Senado cuando él fue secretario parlamentario, y bueno, hice otras cosas, audiovisuales, videos, o sea, fue variando mucho, pero en mi condición de profesor de historia y de interesado, porque obviamente por mi padre también siempre mantuvimos una reflexión común por las cuestiones del Parlamento, las cuestiones legislativas, la relación con los demás poderes. Me fui, a partir de 2016, gracias a Esteban Nani, me propuso sumarme al ICAP y desde ese entonces empecé a dar clases y, y un poco ya venía con un bagaje básicamente producto de tanta conversación y de tanto vínculo con mi padre, que fue además miembro de la Convención Constituyente, uno de los que firma la Constitución Nacional. Entonces, siempre imagínate que en la relación estaba muy presente todos los temas parlamentarios. Así que fue cambiando mucho, pero últimamente, gracias, porque la verdad que me dieron un espacio, me dieron un lugar en el ICAP, pude, pude profundizar mis reflexiones y, bueno, contribuir humildemente en concursos, participando de la diplomatura. Así que últimamente más me he dedicado a eso, pero también estuve en un programa muy interesante desde 2017 al 2019 que se llamaba Diputados Te Visita, que visitábamos escuelas, visitábamos escuelas secundarias y primarias, pero también otro tipo de instituciones, por ahí universitarias, y, conversando con los alumnos y las alumnas acerca de la Constitución, lo que en la Constitución está presente respecto al Poder Legislativo. Y ese fue un trabajo más de salir del Congreso, ¿viste? Y la verdad que yo lo valoré muchísimo.
estoy muy agradecido a eso. Hugo Un espacio Monteagudo. para poder difundir todo lo que se hace en el Congreso y es muy interesante. La verdad que sí, tratamos de hacerlo lo más entretenido que podíamos, se llevaba un video. Bueno, como verás, fueron distintas cosas las que fui haciendo. Ok, ahora estas preguntas van a ser un poco más sobre el trabajo en el Congreso. Ujú. Eh, Estaba encaminada al trabajo en comisiones. ¿Qué se hace en las comisiones del Congreso y cuántas hay? Mira, se dividen entre permanentes y especiales, ¿verdad? Las permanentes, hay 46 comisiones y tocan temas más o menos. Hay proyectos en este momento de reforma del reglamento y uno de los aspectos que se propone reformar justamente es esta grilla, la composición de las comisiones, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un proceso de redefiniciones y de reelaboraciones que son bastante frecuentes en el Congreso, y normales y lógicas, ¿no? Eh, en la actualidad son 46 permanentes y aproximadamente deben ser unas 36 especiales, más o menos, ¿no? Eh, 33 me parece que son, eh, 33 especiales. Eh, Especiales quiere decir que a veces se les llama también a las bicamerales, que integran también eh, senadores, o que tienen objetivos puntuales, que no tienen, que por otro lado no tienen trabajo en la tarea legislativa en sí, ¿no? Sino que, bueno, hay una muy importante, una comisión, quizás la más importante de todas las comisiones especiales, que es la de trámite legislativo, ¿no? Que es la que elabora dictamen en relación a los decretos de necesidad y urgencia. Esa es una comisión especial, muy, pero muy importante, ¿no? Quizás es de las comisiones más importantes del Congreso, ¿no? Pero bueno, sí, son 46. Y las comisiones elaboran un trabajo de discusión de los proyectos que vienen, que se presentan tanto de legisladores, básicamente, como del Ejecutivo, y también de particulares, algunas, es las menos veces, ¿no? Básicamente es un trabajo, inclusive te diría, hay un trabajo también interesante que es el trabajo que hacen los asesores, ¿no? Eh, que normalmente también son reuniones que se realizan de asesores que elaboran, como organizan en la discusión previa a la reunión de la comisión de los legisladores, ¿no? Acá yo, si me permitís, Milagro, yo quiero hacer una aclaración respecto a esto. Porque uno dirá, pero bueno, mira, hay reuniones de asesores, reuniones de comisiones, que las reuniones de comisiones muchas veces son reuniones informativas, es decir, reuniones en las que participan invitados, invitadas, representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil y también de distintos organismos del Estado, y inclusive digamos, miembros de los estados provinciales que tienen, que participan, que dan su opinión, que informan respecto a distintos aspectos que tengan que ver con el proyecto en cuestión, ¿sí? O sea que, en realidad, y también tenemos las reuniones de comisión en las cuales se elabora un dictamen o dictámenes que no son las mismas, ¿sí? No es lo mismo una reunión informativa en la que participan, como te decía, gente que no es legisladora, de las reuniones en las cuales los legisladores, las reuniones de comisión con los legisladores que le integran, formulan dictamen, que ese es el dictamen, el insumo básico fundamental con el cual en la sesión se va a tratar el proyecto. Es una Sí, nueva reunión, ¿no? sí. Ahora, el público, la gente, digamos, que no tiene, no está acostumbrada a este tipo de dinámicas, se puede preguntar, bueno, pero esto es un montón de reuniones.
para decirlo como lo dice la gente, clase en recontralarga, Sí, ¿sí? sí, Porque no nos olvidemos que esto también vuelve a pasar en el Senado. claro. Siguiendo esta línea también, queríamos preguntarte cuáles son las principales diferencias entre el trabajo en comisiones y el que se hace el momento de sesionar. Porque uno escucha en la opinión pública muchas veces que se sesionaron tantas veces en el año y parecen pocas, pero detrás de eso hay un gran trabajo, que es un poco lo que estabas comentando recién. Exactamente. Eh, por eso, viste, yo insisto con esto porque me parece muy importante. eh, digamos, acá hay un principio fundamental sobre el que se parte y el que se funda toda esta entramado de tareas y de agendas, que tiene que ver con que las sociedades democráticas tramitan la elaboración de las normas, pero no solo la elaboración de las normas, por supuesto, pero no solo la elaboración de las normas, ¿sí? Por eso también están los pedidos de informe, por eso hay muchas, por eso están las reuniones con el jefe de gabinete. Es decir, que el accionar del Estado tiene una instancia muy importante en la participación democrática plural del Parlamento, ¿sí? De no existir esta instancia, estaríamos perdiendo uno de los atributos fundamentales del régimen democrático, que tiene que ver con que las distintas voces, las distintas representaciones, las distintas miradas que toda sociedad tiene, expresan y dan su parecer respecto a las diferentes iniciativas. Lo que está funcionando en esta dinámica que nosotros vemos en el Congreso a través de las comisiones es, por un lado, el funcionamiento de la pluralidad, el funcionamiento de las distintas voces y de las distintas miradas, ¿sí? Y por otro lado, el principio, te lo voy a decir simple, de que muchas cabezas piensan mejor que menos cabezas, digamos, ¿sí? Sí, Es mejor que en la elaboración de las normas, en la discusión de los problemas, de los diferentes aspectos que tienen que ver con la vida social, participen más voces que menos voces. ¿Sí? sí, Ahí está el centro de por qué esta cantidad, esta actividad, esta discusión. Hay muchas miradas. Cualquier reforma en una sociedad compleja, reformas importantes, relevantes o, digamos, todas las reformas seguramente van a encontrar objeciones, reparos, propuestas que la modifiquen, que la mejoren, o inclusive quienes se opongan, ¿sí? Podemos poner, y no quiero poner los ejemplos más contundentes, ¿no? Porque, bueno, por supuesto que, por ejemplo, tenemos una gran referencia en el tratamiento de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. sí. No importa quién esté a favor o quién esté en contra, yo lo que defiendo es el proceso parlamentario, la secuencia de discusiones. Es inconcebible que, por supuesto, esa norma es fácil de demostrar, ¿no? La relevancia y la importancia que tiene para la sociedad, que, por ejemplo, se hayan dado todas las reuniones informativas que hubieron, en la cual distintos sectores de la sociedad, del ámbito científico, del ámbito religioso, del ámbito cultural, artístico, se expresaron en esas reuniones. ¿Por qué? Después se vota, los legisladores, que son los representantes elegidos por el pueblo, votan y se construye la mayoría y se vota a favor, se vota en contra. Pero es importantísimo que la sociedad tenga espacios de expresión y de manifestación y de contribución, aunque sea exponiendo sus reparos, su rechazo inclusive, ¿no? Ujú. eh, las reuniones de comisión y el trabajo de comisión es, está en el corazón del funcionamiento de la democracia, te diría. Bueno, siguiendo también por este lado de las comisiones, teníamos que preguntarte qué comisiones han tenido un rol más destacado en los momentos clave de la historia argentina y por qué.
Y mirá, te acabo de dar un ejemplo en el cual vos fijate que una comisión que uno diría, depende de los contextos y la singularidad, y uno podría decir, no, pero mira, la comisión de familia, ¿qué tema? ¿Te parece? ¿No? Sí. O la comisión de salud. Por supuesto, la primera, que de hecho tiene un rasgo especial en el Congreso en términos de estructura, es la comisión de presupuesto. Desde ya, y siempre va a ser la comisión más importante porque probablemente el producto legislativo más importante de todos los años es o debería ser el presupuesto nacional. Pero, pero, eh, pero depende mucho de los contextos, ¿no? Eh, Imagínate, por ejemplo, nosotros en el 2004 tuvimos juicio político, ¿no? Entonces, la comisión de juicio político tuvo una Como una importancia muy relevancia. grande, pero mientras no hay, de hecho, bueno, el año pasado se intentó llevar adelante y la comisión funcionó bastante, pero en este año esa iniciativa, por ejemplo, no está presente en la agenda, por lo tanto, entonces, todas las comisiones, nadie puede decir que una comisión es de por sí irrelevante o no tenga significación. Nadie lo puede decir porque los contextos pueden abrir a que efectivamente lo tenga. Sí. Volviendo un poquito hacia atrás, que nos comentabas que están teniendo algunos cambios los reglamentos, queríamos preguntarte qué cambios harías vos en el reglamento de la Cámara de Diputados, qué aspectos podrían mejorarse para que el trabajo legislativo sea más eficiente o más inclusivo. Es un tema, acá hay una cuestión, la cuestión de la eficiencia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es un tema a tener muy en cuenta con mucho cuidado, la eficiencia en el Parlamento, ¿viste? ¿Por qué digo esto? Porque volvemos a la discusión del, de la interrupción voluntaria del embarazo. En el 2018 se discutió y la ley no se aprobó. ¿Sí? Ujú. Entonces, en términos de eficiencia, uno diría, ah, el Congreso fue ineficiente, ¿no? Porque la ley no salió. Ahora, ¿esa discusión no fue importante en ese momento? ¿Cómo medimos la eficiencia en el Parlamento? Es compleja, porque la eficiencia en todo caso tendría que ver con que es un ámbito un ámbito al cual la sociedad le reconoce su capacidad de representar y su capacidad de contener las discusiones significativas de la sociedad. Y eso, Ujú. como eficiencia, ¿cómo la mido? ¿No? Entonces, eso, y a mí en lo particular, ya te digo, en este momento se están discutiendo varios proyectos de reforma y de reformas, ya te digo, de reducir las comisiones, eh, de modificar los criterios de evaluación del personal. Bueno, a mí, siempre lo repito, a mí me parece que hay una reforma muy importante que tiene que ver con que los legisladores, me parece que por su propio bien y para también como gesto hacia la sociedad, lo que se debería proponer criterios de evaluación de su gestión parlamentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, que haya una especie de objetivos mínimos que todo parlamentario debería lograr, que no tiene que ver con simplemente con presentar proyectos, porque claro, Claro. ahí presentás 50 proyectos y ya está, no, no es por ahí, sino poner el acento, me parece a mí humildemente, me parece que hay que poner el acento en la condición de representantes. Por lo tanto, yo creo que una de las reformas debería ser que el legislador tiene que exhibir su agenda pública y tiene que, al cabo de un tiempo del año parlamentario, del año legislativo, del año calendario, del año que fuera, exhibir cómo fue su agenda pública. Que pueda ser una agenda que vaya de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, de las 9 a la, no sé, pero
una agenda pública en la cual nosotros podamos ver que el legislador cumplió con los requisitos mínimos de mantenerse porque me parece que hay algo clave de esto, ¿no? De mantenerse en contacto con la sociedad. Pero eso, que todo el legislador te va a decir, yo hablo todo el tiempo, pero bueno, hagámoslo público y mensurable y registrable. Para mí eso es clave, digamos, ¿no? Es una reforma que no es instrumental, que no es operativa simplemente, sino que es de reformas que tienen que ver con mejorar la calidad y la ponderación que la sociedad tiene respecto del Parlamento. Bueno, pasando un poquito más, hablando un poco más en general, queríamos preguntarte qué rol tiene hoy el Congreso en comparación con el Congreso de hace 200 años y qué balance haces de los últimos 40 años legislativos en democracia. La reforma del 94 ha cambiado, ha modificado algunas cosas. Eh, Algunas cosas que son relativamente significativas, hay quien las discute, quien las objeta, pero, por ejemplo, digamos, la elección directa de los senadores es un cambio muy grande respecto a las características que tenía el Senado previo a la reforma. Son 3 en vez de 2. En el Senado hubo un cambio grande. En diputados no cambió tanto, pero en el Senado, y si pensamos al Parlamento y al Congreso como una totalidad, la reforma produjo una modificación ahí importante. Eh, Porque, bueno, antes era bastante diferente. Y el Parlamento es un trabajo por hacer todavía. Cómo ha ido variando en los 40 años, yo creo que se está produciendo desde los últimos 20 años una transformación muy grande. A mí me parece que en democracia, yo no puedo dejar de resaltar profundamente algunos momentos, como fue lo de Semana Santa en el 87 y cómo el Congreso estuvo en ese momento atento y acompañando y sosteniendo el régimen democrático ante una amenaza por parte de las Fuerzas Armadas. Y, y después diría clave el 2001, ¿no? Es absolutamente clave. El rol del Congreso, bueno, actuó tal cual como estaba prescrito en la Constitución, pero que estuviera prescrito en la Constitución no implicaba que eso se iba a lograr efectivamente. Y claramente en diciembre de 2001 la institucionalidad la sostuvo el Congreso, ¿no? Entonces, digo, el balance me parece que después, yo creo que el Congreso ha estado a la altura de las circunstancias y después lo que hay que pensar, del Congreso surgieron juicios políticos, del Congreso surgió la reforma constitucional. Bueno, eh, últimamente tiene una composición, las composiciones cambia mucho, ¿viste? El funcionamiento del Congreso, si hay mayorías muy claras, si en realidad lo que hay es minorías importantes, ¿viste? Ahí cambia toda la dinámica de funcionamiento. Eso es lo que ha venido cambiando mucho en los últimos años, ¿no? Pero me parece que el Congreso tiene sus mecanismos para que, para que en cada escenario tenga eh, digamos, recursos y mecanismos para funcionar y sigue funcionando, ¿no? Ok. También en este sentido, un poco preguntarte cuál es tu opinión sobre los atributos legislativos que tiene el Ejecutivo. ¿Considerás que el uso del DNU afecta el equilibrio entre poderes? Bueno, en principio sí, eso básicamente estamos todos, no hay quien, digamos, los DNU son una herramienta de excepción y está concebida así, y de entrada ya tiene claro establecido que hay, hay una, hay una injerencia legislativa por parte del Ejecutivo. Esto Ujú. es así de entrada. Después, el problema ya no es que, o sea, no se puede discutir que el DNU en sí es un instrumento de excepción que, digamos, de alguna manera supone una relativización de la división de poderes. Eso no hay discusión. Después está el tema de cuál es eh, la magnitud, la relevancia de su producción, digamos, la cantidad. Bueno, ahí, si nosotros tenemos, o sea, uno podría decir objetivamente,
digamos, un gobierno, un país está desarrollando su actividad normativa y las regulaciones de la vida social se están produciendo fundamentalmente por vía de DNUs, bueno, tenemos una, un retroceso del rol del Parlamento y por lo tanto es riesgoso, claramente es riesgoso. Para la vida democrática, republicana, para el Estado de Derecho, es riesgoso. Sí. Hoy, hace 10 años, hace 20, digamos, es riesgoso. Se entiende También por por... qué, ¿no? Se entiende por qué es Sí, sí, riesgoso, sí, ¿no? sí. Digamos, porque si el Ejecutivo tiene esa capacidad de legislar, digamos, de hecho, bueno, los mecanismos de pluralidad, de debate, de discusión, de construcción de consensos, ya no pasan a ser irrelevantes. También en esta línea, preguntarte que en la actualidad la opinión pública tiene muy presente la posibilidad de que en algún momento el Ejecutivo utilice la consulta popular para algunas decisiones que no tengan un amplio apoyo en el Congreso. ¿Cómo funciona este mecanismo? Si nos podés explicar un poco. Y si es una opción viable para un Ejecutivo sin mayorías propias en el Congreso. A ver, hay dos cosas acá. Una son las consultas no vinculantes porque son no vinculantes. Es decir, no hay consulta vinculante. Es decir, yo desde el Ejecutivo puedo eh, impulsar la realización de una consulta sobre algún tema en particular. El Parlamento no tiene obligación de, ni no hay ninguna mecanismo ni ninguna norma en la Constitución que establezca que esa consulta obligue al Parlamento a algo respecto a ese tema. La iniciativa popular es otra cosa, ¿no? Es la posibilidad de que los particulares, la sociedad civil, eh, intervenga y sostenga una iniciativa legislativa. Es compleja, digamos, tiene que presentar una enorme cantidad de avales, los avales no pueden ser de una sola provincia, tienen que ser mínimo de 5. Bueno, la iniciativa popular está contemplada en la Constitución, en el artículo 39, y efectivamente la sociedad civil, digamos, un civil, un particular, puede presentar un proyecto, pero ya te digo, tiene que presentar avales con un porcentaje relacionado al padrón electoral. Más o menos están en 1 millón de avales. Los avales tienen que ser de 5 provincias. Bueno, a veces, ¿qué pasa? Es más viable y más ágil un particular tiene una iniciativa y se la propone a algún legislador. Y ese legislador la hace suya, y eso es mucho más rápido. En relación a la consulta, el Ejecutivo tiene todo el derecho de hacerlo si le parece, y claramente que los resultados son contundentes. Obviamente estamos hablando de política, no solamente de normas y de artículos de la Constitución. Si vos si el Ejecutivo hace alguna consulta sobre algún tema y la consulta sale favorable a la propuesta del Ejecutivo con un 70-80%, yo quiero ver cuánto el Congreso le da la espalda. Sí, también, bueno, siguiendo esto, ¿de qué maneras puede participar la ciudadanía en los procesos legislativos? ¿Qué mecanismos tiene? Ya nombramos consulta popular, iniciativa. También participa mucho en las reuniones informativas, como te decía, en las reuniones de comisión, que es muy importante, ¿no? No es nada menor eso, no es nada menor, ¿no? En los distintos temas, reformas, no sé, me acuerdo la ley de alquileres, por ejemplo, ¿no? Y la participación de las distintas organizaciones y de los distintos representantes y de las distintas voces, de los propietarios, de los inquilinos, del Estado, de las organizaciones tributarias, bueno, no sé, digamos, digo, en todos los procesos es importante que el Congreso abre sus puertas y le da el espacio, porque además en las sociedades democráticas civilizadas, la palabra compartida es una de las básicas herramientas que tienen las sociedades para tramitar su vida social y ponerse de acuerdo, ¿no? No es la fuerza, es la palabra compartida.
Entonces, bueno, eh, es decir, claro, lo que es interesante por ahí pensar es que quizás la sociedad siente al Parlamento como un espacio lejano, como un espacio que no da. Y la verdad que si uno hace la lista, en estos momentos se están haciendo todos los informes y elaborando todos los informes de la gestión del año. Si uno hace la lista de la cantidad de organizaciones, representantes, individuos, personalidades que pasaron por el Congreso para dar su voz y su opinión, es impresionante en todos los temas que se te ocurra, ¿no? Quizás haya un problema también de comunicación. El Congreso debe tener claro no solo la importancia de que esto ocurra, sino comunicarlo para que la sociedad lo conozca. También, yendo por otro lado, queríamos preguntarte que ahora también se escuchan muchos sectores que proponen que las elecciones cada 2 años son un problema. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Te parece correcto que que parte de las cámaras se renueven cada 2 años? Ahí ya estamos hablando de un régimen electoral, es algo que por ahí nosotros desde el Congreso, como planta permanente, es decir, eh, no, a nosotros no nos modificaría tanto, sería una modificación profunda de la vida democrática en términos de que, viste, las elecciones de medio término tienen un, tienen un profundo componente de acompañamiento o reprobación de la marcha del gobierno y de la acción gubernamental, digamos, Ujú, ¿no? En líneas generales. A mí me parece que, en principio, y esto es una opinión absolutamente personal, sí es cierto que todos los desdoblamientos y también las PASO generan una dinámica electoral que se vuelve engorrosa, ¿no? Porque tenés PASO general, bueno, en las de medio término tenés menos, ¿no? Pero si contamos las elecciones provinciales o las elecciones departamentales, y si estas están duplicadas, bueno, te arma todavía un rompecabezas más complejo. Ahora, a mí me parece, eh, entiendo la necesidad, ¿eh? No creo que hay que discutirlo con serenidad y viendo los pros y los contras. Yo creo que, no es que me quiero eludir el tema, pero hay algo de la elección de medio término que reafirma una dirección, ¿no? ujú. O plantea reparos, pero también es cierto que le impone a toda la sociedad una dinámica de campaña electoral permanente o demasiado frecuente, y ahí sí, no sé, es un tema porque la gestión por ahí requiere, bueno, más concentrarse en los objetivos y no tanto, la campaña electoral tiene otras características, no es lo mismo, no es lo mismo ocuparse de la gestión, ¿no? Y si vos inevitablemente al año y medio de haber ganado la elección ya tenés que estar medio lanzando una nueva campaña. Bueno, yo creo que lo ideal para esto sería discutirlo con sensatez, habilitando todas las posiciones y no demonizar a ninguna, y no empezar a tildar a uno o a otro por las diferencias de cosas atroces. Me parece que hay argumentos razonables de todos lados. Abrir los espacios de debate, ¿no? Abrir más los espacios de debate respecto al tema, ¿sí? Bueno, y medio como para cerrar ya, y medio haciendo también un balance de este año, algunos analistas sostienen que ciertos cuerpos legislativos pueden enfrentar tensiones cuando un gobierno disruptivo o poco convencional llega al poder. Como ha sido recientemente visto en el caso peruano. Desde una perspectiva histórica de la política, ¿qué factores podrían influir el funcionamiento del Congreso bajo estas circunstancias de tensión política? Bueno, hay muchas cosas que estamos viviendo en tiempos de mucho cambio. Y es cierto que las sociedades están reclamando, y además toda la vida social tiene unos tiempos que por momentos pareciera que se llevan muy mal con los tiempos del Parlamento. Los tiempos con los que se armó, los tiempos del Parlamento fueron pensados hace más o menos 200 años.
¿no? En la actualidad, la vida cotidiana nuestra se rige por otros tiempos, ¿no? A mí me parece que ahí sí, claramente aparece una insatisfacción, ¿no? De momento no tenemos respuestas para eso, pero lo que sí me queda claro, y de esto no tengo la menor duda, hasta el momento, toda vez que hubo, es decir, en la historia argentina, el Parlamento no funcionó, salvo una oportunidad con Figueroa Alcorta en enero, una cosa muy rara, con los golpes de Estado, el Congreso dejó de funcionar. Plantear, digamos, la supresión del poder legislativo en el funcionamiento cotidiano de la vida democrática es, bueno, suspender, yo te diría, suspender el funcionamiento de la democracia en sí, ¿no? Esto, es decir, el funcionamiento del Parlamento es garantía de la vigencia del régimen democrático. De esto no tengo la menor duda. Ahora, si para algunos sectores el régimen democrático es deficiente, no, hay que dejarlo atrás, bueno, de momento yo creo que no hay mejor, mejor forma de vida posible en sociedad que no sea la democrática. Pero bueno, y por tanto, el funcionamiento de la democracia requiere el funcionamiento de uno de sus tres poderes, que es el parlamentario, que fundamentalmente es el más democrático de todos, porque el poder legislativo es el democrático. Ni el judicial ni el ejecutivo son por naturaleza democráticos. El ejecutivo tiene su origen porque ha sido elegido, pero su funcionamiento interno es un funcionamiento vertical. El funcionamiento del Poder Judicial también. El único que tiene un funcionamiento estrictamente democrático porque funciona en términos en relación a la construcción de mayorías y de minorías que aceptan el veredicto de las mayorías, es el Parlamento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con avanzadas o con ilusiones de retroceder en términos del funcionamiento del Parlamento. Es garante de la democracia, no tengo la menor duda. Bueno, nos quedó muy claro todo lo que nos contaste. Queríamos preguntarte si tenés algo más para decir, si quieres cerrar con algo en especial. No, te agradezco mucho a vos, Milagros, eh, les agradezco a ustedes y, y me parece importante dejar sentada la importancia, perdón, ¿no? La redundancia, pero, pero ser capaces en esta dinámica, en esta aceleración que vivimos de la vida, no olvidarnos de la importancia que tiene el intercambio, la reflexión compartida, el debate para la construcción de la vida común. Y ahí es donde el Parlamento encuentra su sentido. Y en esa lógica de poder encontrarnos a discutir con las diferencias, con nuestras miradas divergentes y la posibilidad de aceptarnos en nuestras diferencias, eh, me parece que si mantenemos esos valores, vamos a entender y seguir valorando el Parlamento. Bueno, te queríamos agradecer por tu tiempo. La verdad que estuvo muy buena esta charla y nada, la vamos a estar publicando dentro de poquito. Muchísimas gracias, Milagro, muy atenta.